Bien, continuamos con Alianza Lima, segundo partido de la fase de grupo frente a Peñarol, uno de los candidatos. Cae goleado 4-1. Hay mucha información para presentarles, vamos a centrarnos en un solo tema que es el trabajo que realizó en el campo. Alianza lamentablemente hizo un mal trabajo, vamos a mostrárselos a partir de los datos, vamos a mostrarle qué fue lo que hizo y qué fue lo que tenía que haberse hecho como corrección. También vamos a aprovechar para mostrarles un ejemplo de cómo hay partidos, hay momentos en los que los equipos producen datos vacíos, datos sin valor, ¿no? Este es uno de los mejores ejemplos. Alianza logró producir muchos datos con muchas acciones, muchos pases, tuvo la posesión, pero todo eso, sobre todo el segundo tiempo lo vamos a ver, fueron datos vacíos porque no logró generar nada, ¿no? Fue un juego inerte, pero igual son datos que son contabilizados y simplemente hay que mostrarles, hay que saber cómo interpretarlos, ¿no? Sobre todo para hacer las correcciones, para tener análisis correctos y así hacer correcciones correctas. Bien, ¿por qué decimos que Alianza hizo un mal trabajo? Principalmente por estos 33 momentos que vemos acá, ¿no? 33 acciones de juego pasivo, esto es juego ofensivo, sobre todo porque estamos en fase de recuperación, donde normalmente el mandato debería ser de ser ofensivo, pero vemos que aquí el equipo ha mantenido una perspectiva pasiva, ¿no? Estando en situación ofensiva. Este defecto ya lo habíamos detectado en el partido ante Melgar por el torneo de reservas aquí, en donde ya habíamos detectado que ese equipo tenía una dificultad, no lograba, se quedaba estancado en el medio, no lograba generar el, el fútbol ofensivo que tenía que haber generado, ¿no? Era un equipo con buen pie, pero por alguna razón era la falta de perspectiva, habíamos detectado que no podía ser más eficaz, que no podía generar acciones de más peligro, ¿no? Bueno, esto en este partido ante Peñarol nos da dos tipos de datos. El primero es que ya claramente aquí podemos ver que esto tiene relación con la distorsión, ¿no? Al ver 33 momentos de fútbol pasivo, ya sabemos claramente que lo que ha generado el equipo, lo que va a generar es un fútbol inerte, un fútbol de mucha distorsión. Y efectivamente lo vemos acá. Estos son los cuadros de la distorsión que ha generado en las acciones, en la estructura de sus acciones. Vemos que justamente, sobre todo en fase de recuperación en zona ofensiva, el equipo ha producido acciones con mucha distorsión, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que hay una donde ha habido 13 momentos de distorsión, es decir, ya lo hemos explicado esto, la distorsión es cuando el equipo tiene la pelota, tiene que ir hacia adelante, pero por alguna razón se detiene y va hacia atrás y nuevamente vuelve a intentar ir hacia adelante y vuelve hacia atrás y así, ¿no? Sea porque se encuentra con la dificultad, sea porque se encuentra con el pressing, sea porque no hay capacidad, sea porque hay mala perspectiva, sea porque hay mala decisión, sea porque se quiere tener la posesión, etcétera, etcétera. Todo eso va a llevar a que la acción se distorsione y definitivamente esto hace perder valor. La acción pierde valor y es lo que genera a la larga el estancamiento que ya hemos visto aquí, ¿no? Que ya habíamos detectado ante Melgar. Este era uno de los defectos que ya conocíamos de este equipo, ¿no? Otro de los detalles también que nos da esta información es el tipo de acción. ¿Qué tipo de acciones va a generar un equipo que genera mucha distorsión y que tiene esos efectos, ¿no? De generar un juego pasivo? Bueno, va a generar acciones que lo vemos acá, ¿no? Acciones inofensivas, acciones de un solo argumento, acciones que no generan nada, que no generan ningún tipo de peligro. Normalmente uno cuando elabora una acción es para generar algún tipo de acción, ¿no? Para terminarla en algún tiro al arco o algún centro al área. Esas acciones que genera este equipo se terminaban en simples administraciones por afuera, pero no llegaban al área y se perdían, como digo, en la distorsión, ¿no? Bueno, de esa tenemos 32 acciones y si comparamos con el partido contra O'Higgins es prácticamente inexistente, ¿no? Aquí lo que vemos acá son acciones de intento de construcción, hay 12 apenas, pero de distorsión de este tipo, como vemos, hay prácticamente solamente 3, ¿no? Lo cual es mínimo. Entonces la diferencia fue total, ¿sí? Es simplemente lo he puesto para que comparen y vean principalmente dónde estuvo el defecto, ¿no? Esto, como ya lo he dicho, lo venía arrastrando de partidos anteriores. Eh, Alianza tenía dos maneras de proponer, dos perspectivas, ¿no? Para proponer su juego. Uno lo hacía a partir del fútbol tradicional, ¿no? El fútbol de talento, de elaboración, construcción, talento, improvisación, creatividad, ¿no? Pero ya lo habíamos visto, esto
no lograba generar un juego eficaz, no lograba generar peligro, y este era el defecto que ya era conocido, ¿no? Entonces cada vez que Alianza intentaba jugar con esta perspectiva, sabíamos ya que lo que iba a generar era un estancamiento en su juego, ¿no? Un juego inerte, un juego pasivo. Esto ya se sabía del partido ante Melgar, ¿sí? Y esto fue lo que la manera como afrontaba los partidos. Lo hizo hoy ante Peñarol y también lo hizo ante O'Higgins. Desperdició todo el primer tiempo y generó los mismos datos, ¿sí? Datos ya, fútbol inerte, fútbol pasivo. Ya esto se sabía. Hoy lo volvió a repetir. También conocía el juego táctico, lo hacía muy bien, lo demostró ante O'Higgins también en el segundo tiempo. Tuvo mala suerte porque ese partido lo debía haber ganado, porque generó muchas posibilidades ofensivas. Esto lo hacía muy bien, conocía el trabajo táctico, ¿sí? Los conceptos los manejaba muy bien, era un equipo con buen pie. En algún momento incluso logró fusionar ambos conceptos, lo cual es lo ideal, ¿no? Que se fusionen ambos conceptos en el juego y así se haga prácticamente un equipo impredecible, ¿no? Así que Alianza conocía ambos trabajos, este trabajo tenía su defecto y este era la mejor vía, pero por alguna razón, quizás por una cuestión de principios, Alianza optaba por afrontar sus partidos a partir de esta perspectiva, ¿no? Del fútbol tradicional, de elaboración, creatividad, talento, y así lamentablemente se exponía al defecto clásico que tiene la mayoría de equipos, ¿no? Que intentan construir siempre, no generan pues un fútbol fluido, un fútbol eficaz, sino lo que generan es más que todo un fútbol de fricción, porque el adversario destruye, un fútbol de contacto, fútbol de destrucción más que todo. No se logra generar el fútbol ideal que queremos, ¿no? Bueno, ¿qué hizo el día de hoy? Hizo lo mismo, ¿no? Empezó con el fútbol tradicional, le metieron 2 goles rápidamente, siguió insistiendo, el segundo tiempo empezó a insistir con el fútbol táctico, lo cual era lo ideal, lo adecuado, tenía que desequilibrar a su adversario que no se movía, que estaba bien parado, pero lamentablemente llegaron más goles y eso lo terminó por apresurar, lo terminó por desesperar de tratar de buscar al menos un gol, 2 goles para intentar acercarse, ¿no? A empatar, y fue ahí donde empezó a perder, a ejecutar mal estas nociones de los conceptos, ¿no? Aquí lo pongo en este concepto: para ejecutar bien los conceptos hay que estirar las líneas, hay que arrastrar las marcas, hay que transportar mucho más. Y Alianza, por alguna razón, bueno, por la desesperación del resultado, que le metían un gol y otro gol, se vio obligado a tener que dejar de lado esto, ¿no? La desesperación le ganó y terminó recurriendo eh, inocentemente al mismo fútbol tradicional de siempre, ¿no? Veía una posibilidad generada por un poco de desequilibrio, pero todavía el adversario no estaba bien desequilibrado y esa posibilidad la tomaba y arriesgaba e intentaba, ¿no? A partir de ahí generarse, pero lamentablemente ya sabíamos que eso lo único que le iba a generar era más estancamiento, ¿no? Lo que Alianza tenía que haber hecho era haber explotado mejor estos conceptos adecuadamente, pero como digo, los goles que le iban llegando lo apresuró, lo exigió a que se pierda en los conceptos, no los ejecute bien y termine de esa manera generando el mismo fútbol estancado de siempre, un fútbol pasivo, ¿no? Esto lo podemos ver acá en estas gráficas de los tipos de trabajo que hizo en el segundo tiempo, donde vemos que disminuyó, ¿no? El juego pasivo y apareció el juego ofensivo, ¿no? Lamentablemente solo fue una perspectiva, ya que nunca hubieron contragolpes. Las acciones que vemos acá, los momentos que vemos acá, los trabajos, son trabajos cuando Peñarol estuvo siempre bien ordenado. Jamás hubieron ni un solo contragolpe de Alianza que logró generar peligro. Jamás Alianza logró desequilibrar a Peñarol. Jamás Alianza logró desequilibrarlo, moverlo, generar algún peligro. Pero ahí siguió produciendo datos, ¿no? Estos son los datos que les hemos ido mostrando. Lo podemos ver más claramente aquí en los pases, ¿no? Donde vemos la gran producción de pases que hubieron. Si comparamos contra O'Higgins, 336, un partido que lo jugó mucho mejor, un partido donde debió de haberlo ganado, pero vemos que produjo muchísimo menos, ¿no? Aquí, sin embargo, produjo muchísimo más, pero fue goleado. Sí, entonces mucho cuidado con los datos que producimos. Hay que analizar bien qué fútbol es el que sirve, qué fútbol es realmente útil y qué datos son datos vacíos, ¿no? Así que principalmente por esa razón es lo que Alianza ha terminado perdiendo este partido,
¿Qué es lo que debió de haber hecho? Bueno, en primer lugar, lo que tenía que haber hecho era tener noción de toda esta información, ¿sí? Por eso hablamos mucho de llevar un tipo de software que te ayude a permitir, que te permita saber qué es lo que tu equipo está generando. Nosotros ya del partido ante Melgar, es decir, antes de este torneo, habíamos ya detectado estos problemas que le hubieran ayudado a corregir, ¿no? Por ejemplo, si ya sabíamos que apostar por este fútbol de talento, el fútbol tradicional, de creatividad, de improvisación, que es muy difícil de hacer, sabíamos ya que nos iba a lograr esto, nos iba a dar esto como resultado, entonces no había que recurrir a esto, había que dejarlo de lado y había que priorizar la otra perspectiva, el fútbol de táctico, ¿no? Que era lo más seguro, que era lo que más le generaba más posibilidades ofensivas, ¿no? Y lo hacía muy bien, ¿no? Lo ideal hubiera sido esto, que empiece siempre con esta perspectiva de fútbol táctico y que en los ciertos momentos pueda recurrir al fútbol tradicional, ¿no? Hay momentos que se presentan, sobre todo cuando hay espacios, ¿no? Pero cuando ya no habían espacios se tiene que recurrir definitivamente a explotar estos conceptos, ¿no? Entonces esta era la corrección, como digo, nosotros a partir de los datos lo podemos saber y esto era lo que principalmente le faltó a Alianza Lima, ¿no? Bien, nos queda un solo partido, es el tercer partido frente a Caracas. Vamos a ver cómo lo afronta y ahí para poder ya completar el trabajo de este equipo en este torneo. Así que esto sería todo. Muchísimas gracias.